Y los comentaristas dicen de la carta escrita a los hermanos de Galacia que puede dividirse en dos partes. Número uno, que tiene que ver con las instrucciones y la enseñanza, y número dos, que tiene que ver con la práctica de lo que se les enseña en los primeros capítulos. Es decir, que en los primeros capítulos está el instructivo, y en los capítulos restantes, hermanos, está la práctica del instructivo. Y quiero que veamos el versículo 6 al versículo 9. ¿Lo tenemos? De manera alternada. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Lean? No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vamos a hacer, hermano, un pequeño ejercicio. ¿Cuánto tardaría usted, cuánto tardaría de manera personal, solamente leyendo todo el libro a los Gálatas, la carta a los Gálatas? Son 6 capítulos. ¿Cuánto cree usted que tardaríamos en leer? ¿Cuántos han leído esta carta a los Gálatas? ¿Sí lo han leído? A mí me interesa que usted sepa, no versículo por versículo en esta mañana, pero sí me interesa a mí que usted tenga un panorama general de lo que dice este libro. Y la única manera de saber qué es lo que enseña esta carta es leyéndola. Así que, ¿qué le parece si leemos toda esta carta? ¿Sí? Y para que no se nos suene tedioso empezar, ¿qué prefiere? ¿La leen personalmente o todos juntos unánimes? Todos juntos unánimes. Ok. Empezamos con el versículo 1. Vamos a tomar algo de tiempo, pero es necesario que usted sepa. Si no sabe, es la intención de que sepa todo el contenido de esta epístola. ¿Listos? Amén. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hacia nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues uso ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre.
Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aplacaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase de los gentiles, no como ustedes enseguida con carne y sangre. ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto yo os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Y no haya conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Más de aún Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, Pues se trató en Pedro para el consolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me haga. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios,
Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os ministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Que el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley nada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo,
cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardaos los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio del principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿De hecho pues vuestro enemigo, por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pájaros. El uno proviene del monte Sinaí, del cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como edad somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, pues que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corráis bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, que aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os ponéis unos a otros, mirad que también no os unáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre, considerando que a ti mismo no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y a quien adelante nadie que cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Ok, ya tenemos un panorama de esta escritura. Ahora vamos a empezar a hacer preguntas de lo que vimos. No se crean. Luego cuando de repente dicen, vamos a empezar a hacer preguntas, de repente como que nos hacemos chiquititos, ¿verdad? Como que de repente por ahí nos escondemos. No se crean. Miren. Habiendo leído toda esta porción de la palabra, ya por lo menos tiene 6 capítulos para recortar la siguiente semana. ¿Qué le parece? Pablo escribe a las iglesias de Galacia. Hay 2 puntos de vista con respecto a la región de Galacia. Algunos comentaristas dicen que Galacia efectivamente era una región y que estaba ubicado en la parte norte de Asia. Y la mayoría de los comentaristas argumentan que era la parte centro de Asia Menor.
Ahora, una vez que ya leímos toda esta porción, ahora déjenme leer otra vez versículo 6, el versículo 9 del capítulo 1 para ver si ahora captamos la idea de lo que Pablo está tratando de decirle a las iglesias de Galacia. Mira, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué, hermano? Para seguir un evangelio diferente. Pablo da la respuesta en el versículo 7. No que haya, ¿qué cosa, hermanos? ¿Otro qué? No que haya otro evangelio, o no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren, ¿qué cosa, hermano? Pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare, ¿qué cosa? Otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mi pregunta, hermanos, para poder desarrollar el tema en esta mañana, un tema muy sencillo, corto también, es esto: ¿existe otro evangelio? No. La verdad, hermanos, es que no existe otro evangelio. Ahora, ¿hay gente que quiere pervertir el evangelio? Sí. ¿Hay gente que quiere perturbar al creyente para abrazar un evangelio diferente? Sí. En el tiempo de Pablo, hermanos, esto estaba sucediendo. Es decir, ¿quiénes eran los que estaban pervirtiendo el evangelio? ¿Quiénes eran los que estaban perturbando a los hermanos de la región de Galacia del verdadero evangelio de Jesucristo? ¿Quiénes eran? Los judaizantes. Aquellos que en algún momento de su vida aparentemente habían creído, y cuando había gente que creía, hermano, lo que pasa es que el judaísmo prácticamente, en el tiempo que está escrita esta epístola, había dos vertientes con respecto al judaísmo. Por ejemplo, uno, que los judíos se habían convertido supuestamente a Cristo Jesús. Pero no solamente se habían convertido a Cristo Jesús, sino que ellos mismos, aquellos creyentes, entre comillas, convertidos a Cristo, ganaban gente, hacían labor de proselitismo para el judaísmo. Y que cuando venían algunos gentiles y se convertían a Cristo, supuestamente ellos, se convertían a Cristo, entonces querían implantarles en sus vidas y en sus corazones el asunto de las lunas nuevas, de las fiestas y de los días de reposo. De tal manera, hermanos, que había déjenme utilizar este término, había un conflicto en las iglesias de la región de Galacia, porque mientras por un lado Pablo les había enseñado que la salvación era por la fe, que la salvación era por gracia, de repente venían algunos creyentes judíos y les decían: si ya has tomado a Jesucristo, si has creído en Jesucristo como el Mesías y ya has tenido fe, ahora tienes que hacer todas estas cosas. Y les presentaban una serie de requisitos, una serie de ceremonias para decirte: entonces tu salvación está mocha, tu salvación está incompleta. Necesitas ahora practicar lo que practicamos nosotros como judíos. Y en el momento en que tú practiques la fe, y practiques la ley, y practiques la ley, y practiques la fe, entonces tu salvación va a estar íntegra, tu salvación entonces va a estar completa.
Y estas doctrinas, hermanos, se empezaron a infiltrar en toda la región de Galacia. Pablo, preocupado por esta situación, escribe esta carta a los hermanos. Note, yo no sé si usted notó, hermano, cómo descubrimos la preocupación del autor, por la forma como está escrita su carta. Inclusive yo veo a Pablo hasta, en algún momento, hasta cierto sentido, lo veo hasta desesperado. Lo veo preocupado, tan solamente en esta carta lo veo desesperado, lo veo preocupado. Lo veo inclusive hasta lo veo tenso, diciendo quién nos estorbó para que no sigan el verdadero evangelio de Jesucristo. Hermanos, es el fondo histórico del por qué el apóstol Pablo, hermanos, escribe esta carta a las iglesias de Galacia. Pero quiero de alguna o de otra manera, hermanos, espiritualizar los versículos 6 al 9 y trasladarlo a nuestro tiempo actual. Creo definitivamente, hermano, que ninguno de nosotros, en este tiempo, en este recinto, ninguno de nosotros no tenemos absolutamente ningún problema con el asunto de la fe y la gracia en comparación con la ley. Ninguno de nosotros tenemos ningún inconveniente con esto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. A ver si un día en algún otro culto de escuela dominical hablamos acerca por qué el creyente no debe de guardar el sábado. Sería bueno, sería interesante, me parece. Pero eso será en otra oportunidad. Pero lo que voy, hermano, es a lo siguiente. Pablo tenía esta preocupación. ¿Se estaban infiltrando? ¿Qué cosas? Se estaba infiltrando el judaísmo dentro del cristianismo en los gentiles. Y Pablo está preocupado por esa situación. De tal manera que en el versículo 6 dice, ¿cómo dice? ¿Cómo ve al apóstol Pablo ahí cuando dice esta frase? ¿Qué significa eso? Estoy sorprendido, me he quedado perplejo, me he quedado anonadado. ¿Cómo es posible? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y mi pregunta, hermanos, en esta mañana es esta: ¿en el tiempo actual habrá evangelios diferentes? Existe un solo evangelio, hermano. La palabra evangelio tiene dos significados. Uno, que normalmente tiene que ver con buenas nuevas. Eso significa evangelio. Pero cuando el evangelio está acompañado de Jesucristo y de la obra redentora de Jesucristo, entonces la palabra evangelio toma un giro completamente diferente, de tal manera que ahora evangelio es la proclamación de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo está preocupado, se maravilla. Ahora, yo quiero que veamos cómo están escritas estas palabras, empezando con el versículo 6. Estoy maravillado. ¿Cómo dice después, hermano? Hasta ahí. Estoy maravillado de que tan pronto. ¿Qué significa esa frase, tan pronto? No es posible que haya pasado menos de un año, tal vez. No es posible que apenas haya pasado un año y que ustedes se hayan alejado de la gracia de Cristo. Hermanos, déjenme decirle una cosa. La gracia de Cristo no se aleja de nosotros. ¿Estamos conscientes de eso? Nosotros nos alejamos, que son dos cosas completamente diferentes. Dios ha querido seguir teniendo gracia con nosotros, aún a pesar de que nuestra salvación entró por el camino de la gracia. Muchas de las cosas que tenemos actualmente, hermanos, las hemos recibido por gracia.
particularmente la salvación. Amén. Por gracia sois salvos. Y muchos de nosotros, sin lugar a dudas, nos hace falta vivir en la gracia. Porque la Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá. Y esa frase significa dos cosas. Uno, que la persona es justificada por la gracia del Señor Jesucristo. Y dos, en el momento en que la persona ha sido justificada por la gracia de Jesucristo, es responsable de seguir caminando ¿en qué? En la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estaba Pablo maravillado de esta situación. Para seguir un evangelio diferente. Ahora, mire, póngame atención aquí, por favor. Habían abrazado, en sus inicios habían abrazado el camino de la gracia, habían abrazado el evangelio de la gracia. Y cuando dice el versículo para seguir a un evangelio diferente, ¿cómo lo puede tipificar usted? Supongamos que este es el evangelio. Desde un principio abrazaron el evangelio verdadero de Jesucristo y estaban asidos al evangelio de gracia, pero cuando se empezaron a filtrar el judaísmo con sus ritos y con sus prácticas, entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Dejaron el evangelio verdadero y empezaron a ¿qué cosa? A seguir otro evangelio. Pero es interesante notar lo que Pablo dice en el versículo 7. ¿Cómo dice la primera parte del versículo 7? ¿Dónde está la coma? ¿Qué dice? No que haya otro. A ver, vamos a tratar de entender. Vamos a tratar de entender a Pablo, el escritor de esta epístola. Para seguir un evangelio diferente. Luego en el versículo 7 dice, no que haya otro evangelio. ¿Qué les dice esta porción? Que no hay otro evangelio. Pero ¿qué habían hecho las iglesias de Galacia? Habían dejado el verdadero evangelio y habían abrazado otro evangelio. Pero luego el versículo 7 me dice, no que haya otro evangelio. Así que no hay otro evangelio. Pero mi pregunta es esta. ¿En el tiempo actual se han predicado diferentes evangelios? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? En el tiempo actual se han predicado otros evangelios. Yo vuelvo a lo mismo lo que dice Pablo. No que haya otro. No que haya otro. Ahora, déjenme leer lo que tengo aquí en mis notas. Miren. Jesús no predicó un evangelio de milagros. Jesús no predicó un evangelio de milagros, aunque hizo milagros. ¿Sí o no? No predicó un evangelio de milagros, aunque hizo milagros. La gente podía venir a Jesucristo y clamar por gracia y proclamar de misericordia. ¿Y qué hacía Jesucristo, hermanos, con los enfermos? Los sanaba. Hizo grandes milagros, pero Jesús no predicó, hermanos, un evangelio de milagros, aunque realmente Jesucristo hacía milagros. Jesús, hermanos, no predicó un evangelio de sanidades, aunque sanó a muchos. No tenemos la cuenta exacta de cuántos Jesucristo sanó, hermano, pero usted tiene que leerlos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tiene que leerlos para poder ver que en la Biblia ni aún están escritos todos los milagros, ni todo el número total de gente que recibió la sanación por medio del poder de Jesucristo. Jesús no predicó un evangelio de sanidades, hermanos, aunque sanó a mucha gente. Venía gente de donde quiera, del propio territorio de Israel, del norte del sur de Siria, de la parte norte de Israel, pasando las fronteras. Venía mucha gente que tan solamente, hermano, usted ha leído, gente que tan solamente tocaba, ¿qué cosa?
el borde de su manto y quedaba como, hermano, quedaba sano completamente. Cuando los apóstoles veían todas aquellas señales, aquellos milagros, por eso el Señor Jesucristo les dijo a los suyos: de gracia recibisteis, dad de gracia. Jesucristo jamás, hermano, Jesucristo jamás de los jamases levantó una ofrenda de amor por los milagros. Jesucristo jamás de los jamases levantó una ofrenda de amor por la sanación de muchas personas. De gracia recibisteis, dad de gracia. Jesús, hermano, también no predicó un evangelio de altruismo. Jesús no predicó un evangelio de altruismo, aunque alimentó a ¿cuántos? En un momento 3,000, otro 4,000, otro 5,000, aunque Jesucristo, hermanos, alimentó a muchos solamente con 5 panes y 2 peces. Al final de haberles alimentado, no era el propósito principal de Jesucristo alimentar a esa multitud, pero les dio a consecuencia de que la hora ya era muy avanzada. Así que Jesús no predicó un evangelio de altruismo, aunque alimentó a mucha gente, hermano. Es más, Jesucristo tampoco predicó un evangelio de prosperidad. La prueba, su propia vida. ¿Usted ha visto la vida de Jesús, cómo es comparada con la vida de Elías? El ministerio de predicación, de arrepentimiento de Elías. ¿Y dónde vivía Elías, hermano? ¿Sabe cuál era el lugar de residencia de Elías? El desierto. No lo busque, pero los primeros 2 capítulos del Evangelio de Juan, la Biblia dice que cuando Juan dijo de Jesucristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice la Biblia que inmediatamente 2 de los discípulos de Juan lo siguieron. Uno era Juan y otro era Andrés. Y que cuando Jesucristo ya se estaba alejando de los contornos de Juan el Bautista, se le acercaron Juan y Andrés y le preguntaron: Señor, Rabí, ¿dónde moras? Y Jesucristo les dice a esos 2 hombres: venid y ved. Jesucristo, hermanos, no predicó un evangelio de prosperidad, aunque yo creo que Dios quiere prosperarnos a cada uno de nosotros. Lamentablemente se ha predicado un evangelio diferente. Y a la gente se le ha hecho creer en el tiempo actual que si usted no tiene lo que debe de tener, entonces está completamente mal. Y si no tiene lo que usted quiere y lo que usted desea, es porque no ha declarado que lo tiene. Hermano, ese es un evangelio de prosperidad. Jesucristo jamás le prometió dones y talentos materiales a los hombres. Jesucristo le dijo a los suyos de la siguiente manera: cualquiera que dejare, y empieza a dar la lista, por mí, entonces será digno de mí. Y se le acercó Pedro y le dijo: Señor, nosotros lo hemos dejado todo, entonces, ¿qué obtendremos? Y Jesucristo le dice: porque cualquiera que haya dejado casa, padre, madre, hijos, recibirá 100 veces más en esta vida y como consecuencia la vida eterna. El apóstol Juan, en una de sus epístolas universales, dice: amado, yo deseo que tengas salud y que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Quién no quiere tener riquezas, hermanos, en este mundo? ¿Sabe lo que hace el evangelio de la prosperidad? El evangelio de la prosperidad saca a Dios de la vida del hombre. El evangelio de la prosperidad saca a Dios de nuestras vidas y nos hace más dependientes de lo que vemos y menos dependientes de lo que no vemos, que es Dios.
El justo va a vivir por fe. Y yo creo que Dios quiere bendecirnos, aunque ese no fue el mensaje de Jesús. No que haya otro, no que haya otro, sino que hay algunos, y el apóstol Pablo utiliza este término. Note, versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que hacen dos cosas. Número 1 dice, os perturban. Que os perturban. ¿Cómo estaban perturbando los judíos pseudocristianos el verdadero evangelio de Jesucristo según lo que acabamos de leer? Bueno, vayan conmigo al capítulo 5. Mismo libro de los Gálatas, en el capítulo 5. El versículo 2 al versículo 12. ¿Lo tenemos? Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Lean? Ahora, miren, pónganme atención aquí. Había alguien que se convertía y llegaban los judíos y le decían, ahora tienes que circuncidarte. Y si ese creyente hacía caso al judaísmo y se circuncidaba, ¿qué era lo que estaba diciendo Pablo en este versículo 3? Si te circuncidaste, entonces estás obligado ¿a qué? A guardar toda la ley. Lo que pasa es que no les leían todo el contrato, ¿verdad? No les leían todo el pacto, no les leían todo el contrato, y abajo del contrato normalmente aparecen ¿qué cosa? Yo le pregunto una cosa, ¿usted y yo leemos las letras pequeñas? ¿Verdad que no las leemos? Y cuando estamos sumergidos en una situación legal o como sea, el abogado, la persona dice, mire, es que usted firmó, sí firmé, pero ¿no vio la letra chiquitita que estaba allí? Y mire, esta letra chiquitita dice que esto se invalida cuando se hace esto, cuando deja de hacer esto, y no se da cuenta, híjole, ¿qué fue lo que hice? No les enseñaban de esa manera los creyentes, entre comillas, judíos. Y a los que venían al cristianismo les decían que se circuncidaran, y Pablo les dice, ahora están obligados a guardar toda la ley. Versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. No significa que se puede caer de la gracia, sino que significa que se habían ellos mismos desprendido de la gracia. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Note lo que dice en el versículo 7, vosotros corríais bien. ¿Qué significa eso? ¿Ustedes iban bien? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? La palabra verdad es traducido al verdadero evangelio, según los contextos. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo más el que os perturba. Mas el que os perturba llevará sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, note lo que dice Pablo, ¿por qué padezco persecución todavía? ¿A qué persecución Pablo se refería? A la persecución por parte de los judíos. No lo entiendo, entonces Pablo dice, yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz.
Ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Sabe lo que significa el versículo 2? ¿Sabe usted en qué consistía la circuncisión? En cortar el prepucio del varón. En otras palabras, había una mutilación. Y esto me dice, mire, escúcheme bien lo que le voy a decir. Esto me dice, cuando dice el versículo 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Qué le dice esta frase? ¿Qué le dice? Que ellos no lo hacían. Ellos le decían a la gente que se convertía, entre comillas, que se convertía al judaísmo, que se convertía a Cristo, y venían y le decían, ahora tienes que circuncidarte. Pero ni ellos mismos, ¿qué cosa? Ni ellos mismos estaban circuncidados. Por eso Pablo dice, ojalá se mutilasen. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Y es interesante notar, hermanos, que no se trata de decir que lo hagan, se trata de decir, de que lo hagamos. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Hay perturbadores del verdadero evangelio. El judaísmo era uno de ellos. Y vamos a ver nuevamente al capítulo 1, el versículo 7. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren, ¿qué cosa ahora dice? Pervertir. ¿En qué consistía, hermano, la perversión del evangelio? La perversión del evangelio consistía en añadir rituales, en añadir ceremonias a la gracia. Hermano, no puede haber compatibilidad entre la ley y la gracia. No hay, no se puede. Es como si usted quiere poner, y lo hace a manera de experimento, usted ponga un vaso con agua y enseguidita póngale aceite y le revuelve bien, todo bien revuelto. Mi pregunta es esta, al final, ¿qué va a pasar? Siempre va a haber una separación. Porque la ley y la gracia no pueden involucrarse en sí mismas. La ley, hermano, escúcheme bien, la ley preparó el camino, ¿sabe para qué? Para la gracia. El evangelista Juan dice que nosotros recibimos la ley por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hay quienes pervierten el evangelio. Vaya conmigo a 2 Corintios 2:17. 2 Corintios capítulo 2. Segunda a los Corintios capítulo 2 y el versículo 17. ¿Qué dice? No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pues no somos como muchos que ¿qué hacen? Que medran. ¿Sabe lo que significa medrar? Comerciar. Porque no somos como muchos que hacen de la palabra una mercadería. ¿Con qué intención se hace un negocio? Para ganar. Yo no conozco ningún empresario que diga voy a abrir un negocio para tener pérdidas. No hay negocio que se abra para tener pérdidas. Porque nosotros no somos de los que medran falsificando la palabra. Hacer mercado de la palabra. Capítulo 11, 2 Corintios capítulo 11. Versículos 13, 14 y 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que es lo mismo.
obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de Dios. Quiero terminar con esto. Vayamos a Gálatas. Y terminamos con esta reflexión. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, mi pregunta es esta: ¿hay otro evangelio? No. Pero Pablo dice: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, o sea, ¿cómo? ¿Qué significa la palabra anatema? Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, o sea, anatema. Pónganme atención acá, por favor, termino con esto. Miren, Pablo estaba preocupado por el evangelio verdadero, ¿verdad que sí? Estaba preocupado. Ahora, déjenme trasladar la preocupación de Pablo y trasladarla a tiempo actual. ¿Cree usted que en el tiempo actual Pablo hubiese tenido mucha chamba? Aún mucho más de la que tenía antes. La verdad que sí. No hay otro evangelio, ¿no? Hay un solo evangelio. Y es interesante notar, solamente se lo doy como referencia. Pablo, en su epístola a los Gálatas, menciona el evangelio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por lo menos 12 veces menciona el evangelio. Eso significa que la preocupación de Pablo era la predicación del verdadero evangelio, el evangelio de salvación. No es que haya otro evangelio. Jesucristo no predicó otro evangelio. Predicó el mismo que fue heredado por los profetas. Predicó el mismo que después fue heredado a los apóstoles. Y predicó exactamente el mismo que actualmente los apóstoles nos heredaron a nosotros. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se acerca. El evangelio, hermano, no le invita a la gente a tener y a tener. El verdadero evangelio le invita a la gente a arrepentirse de sus pecados. El verdadero evangelio invita a la gente a tener un encuentro espiritual con Jesucristo. Lo demás vendrá por añadidura. Pero el verdadero evangelio es el que transforma las vidas, el que cambia las vidas. Ese es el verdadero evangelio. Un evangelio predicado y proclamado en toda la Escritura, en toda la Biblia. Solamente un medio de salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El evangelio está relacionado con la salvación. No está relacionado ni con milagros, ni con sanidades, ni con prosperidad, ni con nada por el estilo. El evangelio verdadero siempre está relacionado con un mensaje de arrepentimiento y con un mensaje de salvación. Amén. No es que haya otro evangelio. Padre, ayúdanos a discernir en estos últimos tiempos el verdadero evangelio de Jesucristo. Que tu Espíritu Santo, usando tu palabra, nos guíe hacia la verdad. Y que esta verdad, Señor, pueda ser proclamada en medio de un mundo lleno de confusión. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a levantar el informe, hermanos, en esta mañana. Pues de pie, hermanos, por favor, pónganse de pie un ratito ahí.